¿Qué dice la pregunta? Dice, calcula la aceleración del sistema de la figura sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre los bloques es 0,2. ¿Ya? El coeficiente para ambos obviamente va a ser 0,2. ¿Listo? Para ambos va a ser 0,2. Como siempre, lo primero que voy a hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? En este caso, para este objeto. Para todos. Miren, todo objeto siempre tiene su peso, ¿no? Esto ya hemos hablado anterior. Este va a ser el peso 1 porque vamos a llamar a esto que sea el bloque 1. ¿Ya? O M1. Este es M1, este va a ser M2. Aparte de eso, tiene su fuerza de tensión, ¿no? Tensión T nada más. ¿Por qué? Porque es una misma cuerda, ¿ya? Luego de esto, su fuerza de reacción normal, ¿no? Siempre perpendicular al plano. ¿Ya? Siempre perpendicular al plano. Listo. ¿Qué más? Está inclinado. La anterior clase habíamos resuelto un ejercicio similar, que cuando tiene inclinación debemos descomponer el peso, ¿no? En el eje X y en el eje Y. ¿No ve? Entonces lo mismo voy a hacer para este objeto. Voy a descomponer en el eje Y, que sería más o menos por aquí, y en el eje X. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuáles son sus valores ahora de esas componentes? Eso también les había mencionado, ¿no? El ángulo se va a reflejar aquí, esos 60 grados. Siempre tiene que ser, en este caso, con el eje Y, no con el eje X. ¿Ya? Y esa inclinación, obviamente, va a estar como hipotenusa siempre el peso. Y eso también les había mencionado el anterior, de ese triángulo, ¿no? Porque esto sería más o menos así. Si estás descomponiendo, estarías descomponiendo de esta forma, ¿no? Así sería tu triángulo. Este es tu peso, este es tu componente en Y. Sí, tu componente en Y, y este sería tu X. Pero obviamente aquí más o menos así va a salir. O miento, estamos mal. De acuerdo a la gráfica, esto sería así, ¿no? Haremos tal cual está en la gráfica. El eje X vendría más o menos así por la inclinación, ¿no ve? Así sería, perdón. Así sería nuestro triángulo. Y este es tu X, este es tu peso, ¿no ve? Así se formaría. ¿Ya? Y el ángulo obviamente se refleja siempre con el eje Y. Siempre con el eje Y, ¿ya? Listo, descompones y de acuerdo a trigonometría, pues esto te va a dar, ¿no? Esto es cateto opuesto, va a ser el peso 1 por el sen del ángulo que es 60. Y esto otro lo mismo, el peso 1, pero la otra función. ¿Ya? Automáticamente cambian la función nada más para el otro componente. Siempre cateto opuesto, función seno. Lo mismo, aparte de esta fuerza, hay otra fuerza más. Esa otra fuerza es la fuerza de rozamiento. Ahora, no sabemos a cuál lado está yendo el objeto. Ambas masas son 10. ¿Ya? Parecería que está en equilibrio, pero no está en equilibrio. Porque este tiene un poco mayor de inclinación. Por lo tanto, voy a tomar como lógica que el movimiento se está realizando en este sentido. O bueno, si seguimos la lógica, bueno, el camino sería así, ¿no? Así. A ese lado se está yendo el movimiento. Por lo tanto, lo que está en contra sería esto. Y esto es la fuerza de rozamiento. ¿No ve? Siempre la fuerza de rozamiento va a estar en contra del movimiento. ¿Ya? Ya está descompuesto, miren. Les he dicho, es un poco largo. Voy a hacerlo rapidito. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas tiene ese bloque. Lo mismo va a ser para el otro bloque. ¿Ya? Lo mismo va a ser para el otro bloque. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos con este color. Vamos a tener lo mismo, ¿no? Su peso del bloque, el peso 2. Luego esto tiene su tensión también, ¿no? Es la misma tensión que allá, por lo tanto es tensión T. La fuerza de reacción normal del bloque, que es esta. Este sería 2 en este caso, este sería el 1, ¿no? Luego, ¿qué más? Descomponemos lo mismo que hemos hecho ya. Esta es tu componente del peso 2, pero con la función coseno, ¿no ve? Este caso es coseno de 30. Lo mismo para este otro. Tienes tu componente en X. El X es el opuesto, por lo tanto, es sen, ¿no? De 30.
¿Ya está? ¿Qué más? Tienes 1, 2, 3, 4. Te falta uno. ¿Cuál es ese uno? El de rozamiento, que estaría en contra del movimiento. Se supone que se está inclinando hacia ese lado, por lo tanto esto es fuerza de rozamiento 2. Y este sería el 1, ¿no? Listo. Ahí está. Esa es la descomposición en este caso de esos objetos. Ahora sí, vamos a pasar a resolver sumatoria de fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas, como el movimiento está yendo hacia ese lado, o hacia izquierda, si queremos decirlo así, todas las fuerzas que tengan ese mismo sentido son positivas y todas las fuerzas que estén en contra son negativas. ¿Está bien? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a todo esto, ¿no? Masa total por aceleración. En este caso, en la pregunta, lo que nos está pidiendo es la aceleración del sistema, ¿no ve? Entonces, esa es nuestra incógnita. Sumaremos. Tenemos la primera, que es esta positiva, peso 1, sen de 60, más o menos tensión T, menos fuerza de rozamiento 1, más tensión, que es esta de aquí, estamos aquí, esta otra fuerza, y hay dos componentes más, ¿no? Menos el peso 2 por sen de 30. El otro es menos fuerza de rozamiento 2. Todo esto es igual a la masa total, que en este caso sería masa 1 y masa 2, ¿no? Masa 1 más masa 2, ya después lo vamos a anotar. Masa total nos anotaremos. Ya no me queda espacio. Todo esto por la aceleración. Despejas aceleración, pero vamos a eliminar estos, ¿no? Los que están por demás. Positivo, negativo, chao. Estos dos no son iguales, por lo tanto se mantienen. Al final vas a tener que la aceleración va a ser igual. Esto que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto te queda solo esto. Tienes, lo vamos a ordenar un poco mejor, ¿ya? Peso 1, sen de 60, menos peso 2, sen de 30, menos fuerza de rozamiento 1, menos fuerza de rozamiento 2. Todo esto está dividido entre ¿quién? Entre la masa total, que es masa 1 más masa 2. ¿Listo? Nada más, esta es tu ecuacióncita para encontrar la aceleración, ¿no? Esta sería tu ecuación. Ahora vamos a pasar a hacer las sumatorias de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita los pesos. Vamos a calcular, eso no pasa nada. Esto es lo que no tenemos. Estos dos. Necesito esas dos fuerzas de rozamiento. Eso vamos a calcular. Porque lo que nos está dando es el coeficiente, no la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en el eje X, o en el eje Y, perdón, para el bloque 1. Ya, para el bloque 1. Todo esto es igual a 0 para este bloque. ¿Listo? Por separado tiene que ser, porque no son las mismas fuerzas, no están en las mismas direcciones. No es como esto, que es uno solo que está conectado por un cable. Mucho ojo ahí. ¿Ya? Este 1. ¿Qué tienes aquí? Tienes la normal 1 menos el peso por coseno de 60. Esto estamos haciendo, ¿ya? Por si acaso. Listo, no hay nada más, no hay otras fuerzas. Todo esto va a ser igual a 0. Eso nos quiere decir que la normal 1 va a ser simplemente el peso 1 por el coseno del ángulo, ¿no? El peso 1, ¿cuánto va a ser? Aquí calcularemos. Vamos a necesitar espacio porque necesitamos fuerza de rozamiento. Peso 1, rapidito, directo anoto. Masa por gravedad. En este caso la gravedad no nos dice, por lo tanto voy a tomar 9,8. La masa es 10, ¿no? Masa es 10, por lo tanto, esto es 9,8. ¿Cuánto nos va a dar? Si no me equivoco, esto nos va a dar 98, ¿no? El peso del bloque 1 vale 98 newtons. Y si se fijan, el otro también es 10. Por lógica, el peso 2 también vale 98. ¿Ya? Entonces todo esto es igual. ¿Listo? Los dos pesos son iguales. Eso nos está diciendo la teoría. ¿Ya? Listo. Ya tenemos los pesos. Reemplazamos aquí y resolvemos la normal 1. La normal 1 va a ser el peso 1 que vale 98 por el coseno de 60. 98 coseno de 60. ¿Cuánto nos da esto? Calculadoras.
Aquí está mi calculadora. Listo, es 98 coseno de 60. Ahí está. Te da 49, ¿no? La normal 1 es 49. Esto sería newtons, ¿no? Newtons. Ya está. Lo mismo haces para la sumatoria del otro, ¿no? La sumatoria del otro. Para el otro bloque, que sería en este caso el bloque 2. Sumatoria de fuerzas. La normal 2 menos el peso 2, pero por el coseno de 30, ¿no? Todo esto es igual a 0. Estamos sumando esto por si acaso, ¿ya? Despejas N2, vas a tener el peso 2 coseno de 30. ¿Cuánto nos da esto? El peso ya sabemos que es lo mismo, solamente cambia el ángulo, ¿no? Sería 98 coseno de 30. ¿Cuánto nos da esto? 98 coseno de 30. Nos sale 84.8. 84.87, 84.9 vamos a anotar, ¿ya? N2 es 84,9 newtons. Ya tenemos la normal 2. ¿Para qué hemos calculado esto? Para calcular las fuerzas de rozamiento 1 y 2. Sabemos nosotros que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿no? Esta es nuestra formulita. Primero para 1. Coeficiente de rozamiento es 0,2. Esto multiplicamos por la primera normal, que en este caso es 49, ¿no? Newtons. 0,2 por 49. ¿Cuánto les da? 49. 9.8, ¿no? Ah, claro, sería pues lo mismo que dividir entre 2, ¿no? Listo. 9,8. Esto es newtons, la primera fuerza de rozamiento. La otra fuerza de rozamiento lo mismo, 0.2, pero ahora con 84.9 newtons. ¿Cuánto te da esto? 0,2 por 84.9. Te sale 16.9, casi 17, ¿no? 16,98 voy a anotar, ya tal como está. 16,98 newtons. Listo, ya tienes tus dos fuerzas de rozamiento. Esto lo llevas arriba. ¿Cuánto nos va a dar ahora? ¿No? Vamos a ganar tiempito y nos vamos a robar todo esto. Ya. Aquí nos llevamos. Listo, ahí está. Reemplazamos aquí y con esto ya tendría que estar resuelto. Aceleración peso 1, ¿cuánto era? El peso 1 y peso 2 es lo mismo, por lo tanto esto vale 98. 98 sen de 60 menos 98 sen de 30. Todo esto menos F1, que vale 9.8. No voy a anotar unidades, ¿ya? Directo. Y esto vale 16.98. La fuerza de rozamiento 2 es mayor, ¿no? Ya, listo. ¿Cuánto sale esto? Todo esto dividido entre masa 1 y masa 2. Pero como son las masas mismas, o son la misma masa, perdón, simplemente sumamos, ¿no? 10 más 10 sería 20, ¿no? Porque vale 20 cada uno, o 10 mejor dicho. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto sale? 98, 98, a ver, vamos a trabajar aquí. 98 sen de 60 primero, luego es 98 sen de 30, luego era, ¿cuánto era aquí? 9.8, ¿no? 9.8 menos 16.90 y no recuerdo cuánto, 94. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay. 16.98 era esto. Perdón, 98. Esto no sé qué rayos ha pasado aquí, no, ¿qué es esto? Ahorita vamos a borrar esto. Esto es 20. Esto no me gusta porque se ha puesto esto aquí. ¿Qué es esto? No, de nuevo voy a escribir. 98 sen de 60 menos 98 sen de
30, ¿no? Menos 9.8 menos 10 y... Ay, aquí más o menos, 16.98 era, ¿no? Otra vuelta me apareció eso. Ahí está. 0.45. 0,45 metros por segundo al cuadrado. Y con esto estaría resuelto su problemita, ¿no? Preguntas, muchachos. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? ¿Quién me ha dicho que no les ha salido? ¿Por qué no les ha salido? ¿Dónde se han equivocado? $16.98. Ah, ya, gracias. Ya, listo. Nada más, así es todo. Nada complicado, ¿no? ¿O qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Opiniones. Profe, una preguntita. Dime. Al momento que formuló la fórmula de la aceleración para este problema, ¿lo hizo así con deducción lógica o existe una guía o una fórmula para ya plantearlo así? Ah, no. Hay que seguir pues los pasos. A ver, en este caso para llegar a la ecuación que nos pide, que es la aceleración, tenemos que seguir unos cuantos pasitos. O sea, el primer paso obviamente es hacer el diagrama. ¿Por qué el diagrama? Porque con el diagrama tú te vas a dar cuenta dónde están aplicándose las fuerzas y en qué sentido. Porque si no les das sentido a las fuerzas, puedes hacer la sumatoria, pues, al momento de hacer la sumatoria de fuerzas, puedes equivocarte en los signos, ¿ya? Porque yo le he dado el sentido a la aceleración, en este caso hacia la izquierda, porque de acuerdo a la inclinación del bloque, porque son la misma masa, ¿ya? Tiende pues a ir hacia ese lado, por su misma inclinación, ¿ya? Entonces, por eso yo he asumido que la aceleración va a ir en este sentido, el movimiento va a ser en ese sentido. Y todos o todas estas fuerzas que tengan el mismo sentido son pues positivos, ¿ya? Son positivos. Por eso le he dado yo ese sentido, porque si yo hubiese hecho al revés, y eso lo anterior también les he explicado, ¿qué pasa si le cambiamos el sentido y nos equivocamos? Porque hay problemitas donde no se puede entender, digamos, dónde está el movimiento. Entonces, para eso tú asumes, pues, digamos, este lado yo quiero. ¿Dónde va a ser el problema? Y al momento que hagas la sumatoria de fuerzas, te va a salir negativo. Esto te va a salir negativo el resultado. ¿Eso qué significa? Significa que la sumatoria de fuerzas era contraria, pero el resultado va a ser el mismo. Y eso lo anterior les he demostrado. No hemos hecho, no me recuerdo qué ejercicio. Me salía negativo, creo que era esto. No recuerdo. Este creo que era, ¿no? Hemos hecho este y la sumatoria, pues esto nos daba positivo, digo negativo el resultado, si era esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba? Que el movimiento no era hacia la izquierda, no era a la derecha, sino era a la izquierda. Porque yo he asumido esto positivo, pero negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, al final me ha dado negativo. Eso significaba que estaba en sentido contrario. Eso nomás significa el signo cuando haces la sumatoria, ¿ya? Y no es porque esté mal, por ahí dicen, me ha salido negativo, debe estar mal. No, es simplemente cambiarle el sentido. Por eso primero hacemos el diagrama, ¿ya? Y esto pues le da sentido a tus signos y a las fuerzas al momento de hacer la sumatoria, ¿no ve? Por eso he colocado este positivo, negativo, aquí está, ¿no? Positivo, negativo, las cuatro fuerzas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Las rozamientos más, perdón. Negativo, 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 porque están en contra del movimiento. Las fuerzas de rozamiento siempre van a ser negativas. ¿Por qué? Porque están pues en contra del movimiento. ¿Ya? Por eso aquí aparecen estos como negativos aquí. En contra del movimiento siempre. Y ahí pues se arma solito la sumatoria, ¿no? Eliminas las tensiones, siempre se van a eliminar siempre y cuando sean una misma cuerda, pero si son otras cuerdas, ya, entonces no va a pasar eso. ¿Listo? Como es una misma cuerda, pues las tensiones se eliminan, ¿no? Eso por la misma sumatoria.
¿Listo? Eso que quede muy claro. ¿Está bien? Y al final despejas, pues. Despejas, lo que multiplica pasa a dividir, lo que resta pasa a sumar, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? Y al final se arma pues esta ecuacióncita. De esta ecuación, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto no teníamos, ¿no ve? Esto hemos calculado. ¿Y eso cómo se calcula? Y eso también les he explicado lo anterior, ¿no ve? Cuando tengan ejercicios donde haya dos o más objetos que estén inclinados o colgados, van a tener sumatorio de fuerzas en el eje Y. Peor todavía si tienen rozamiento. Ahí sí se complica un poco, porque si se recuerdan, repito, la anterior, cuando no había rozamiento, yo no he hecho la sumatoria en el eje Y, miren, solamente está en el eje X. No hemos hecho en Y. ¿Por qué? Porque no era necesario, a menos que te pida la fuerza normal, pero eso normalmente no pasa. ¿Ya? Pero en este caso sí o sí necesito hacer sumatorios para cada bloque, por si acaso, para el eje Y. Sí o sí para cada bloque. ¿Por qué? Porque son pues distintos bloques. Sus fuerzas también son distintas, las inclinaciones también son distintas, a menos que sean igualitos todos, pero no creo. Aquí lo único que ha coincidido ha sido la masa nada más, porque si hubiesen sido distintas masas, también sería diferente. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, esperemos que quede claro esa parte. Listo. Pasaremos a dinámica circular. Se los copiaré el formulario de dinámica circular. Dinámica circular. Y luego hacemos trabajo potencia. Aquí, esto de dinámica circular, por si acaso está relacionado con movimiento circular uniformemente variado. ¿Ya? Así que para esto nosotros tenemos que conocer obviamente las ecuaciones de movimiento circular. Aquí lo que les voy a pasar solamente es de dinámica. Obviamente hay que rescatar las otras formulitas de movimiento circular, ¿ya? Que también tengo, y si están en los otros paralelos, seguramente igual les voy a compartir. ¿Dónde está? Dinámica circular, aquí está. Este es uno. Está mezclado esto. ¿Dónde está otro? Circular. Creo que es este. Ahorita les paso. Esto creo que es, no recuerdo. Son varias hojas. Ya a ver, claro va a ser. Vamos a modificar si no. Ya a ver. Creo que está aquí. Formulario de física, dinámica circular, está bien. Ya este es el antiguo, este es el moderno. Estas son, esta de aquí, esta no, chao. Este es el último. Y esto también, leyes de Newton, leyes de las áreas. Estas de aquí son, ¿ya? Entonces los pasaré ahí. Dinámica circular. Repito, está relacionado con movimiento circular uniforme, por si acaso, y ahorita les voy a mostrar por qué están relacionados. No se olviden que dinámica y cinemática tienen relación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en cinemática, en movimiento circular uniformemente variado o uniforme, lo único que hace es estudiar el movimiento, o sea, la circunferencia. En cambio, en dinámica, le interesa cómo se produce ese movimiento. Esa es la diferencia. En cambio, en el otro no le interesa. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre ambos. Ahora sí. Ya, aquí está. ¿Listo? Aquí tienen aceleración centrípeta, que obviamente viene de movimiento circular uniforme, y las relaciones que tienen, ¿ya? Con la velocidad angular, con la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia, ¿no? Luego de esto tienen también la fuerza centrípeta, que obviamente, si se fijan, es la misma que de la segunda ley de Newton, solamente que en vez de aceleración lineal hablamos de aceleración centrípeta o tangencial, ¿ya? Y obviamente este ya es una relación con
movimiento circular. Miren, ¿por qué? Porque les está diciendo que la aceleración centrípeta es velocidad lineal sobre el radio. Ahí es lo único que está haciendo, es reemplazar nada más eso, ¿no? Eso es lo único que está haciendo, ¿ya? Luego de esto tienen aquí lo mismo, ¿no? Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, relaciones de la fuerza centrípeta con la velocidad angular, ¿ya? Solamente son relaciones, eso siempre va a depender mucho de los datos. Y aquí están los diagramitas de cuerpo libres dependiendo de cualquier situación de un objeto, ¿ya? Que en este caso siempre va a ser circular. Y aquí está relacionado también con lo que son la fuerza de gravitación universal y las leyes de Kepler. ¿Por qué? Porque los planetas pues tienen en este caso un movimiento elíptico, ¿ya? Por lo tanto están relacionados con movimiento circular, por lo tanto de la misma forma con dinámica, ¿ya? Y aquí están estas leyes. Es raro que esté relacionado, esto un poquito más se ve en astronomía, ¿ya? Estas leyes, pero como están relacionados, por eso están aquí, ¿ya? Listo, haremos ejemplitos, ya voy a sacar aquí de mi otro textito. De aquí vamos a resolver para que se entienda. Empezaremos con uno sencillito. Se hace girar una piedra verticalmente. Aquí se los anotaré. Se hace girar una piedra verticalmente. Verticalmente. En un plano. En un plano. Cuando pasa por el punto A, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Tiene una velocidad de 10 metros por segundo. En B tiene una velocidad de 15. En B tiene una velocidad de 15. Tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Metros por segundo. Y en C 20 metros por segundo. Y en C 20 metros por segundo. Listo. Pregunta. Calcular la tensión en A, B y C. La tensión en A, B y C. Coma, sabiendo, muy largo la pregunta, sabiendo que M es 4 kilogramos. Que masa sería, ¿no? Igual a 20 kilogramos. 20 kilogramos. ¿Qué más? R igual a 2 metros. ¿Listo? A ver, son los gráficos rapiditos. Vamos a resolver rapidito. Ahora estamos hablando de movimiento, dinámica circular. Esto es así, ¿ya? Esto es así. Esto es así. El movimiento es ahora circular. El objeto se encuentra aquí. ¿Ya? Este es el punto B. ¿Listo? Y el movimiento tiene este sentido. Este es el punto A. ¿Ya? Y este es el punto C. ¿Qué es lo que les está pidiendo la pregunta? Las tensiones en A, B y C. Ahora, tienen que hacer lo mismo que hemos hecho en dinámica lineal. Diagrama del cuerpo libre.
¿Ya? Siempre diagrama de cuerpo libre. Se supone que este objeto, vamos a, más o menos por aquí debe estar el centro, tiene una cuerda, ¿no? Alguien estuviese haciendo girar esto, ¿no? En este sentido, ¿no? Así. Tiene una cuerda, ¿ya? ¿Cuál es esa cuerda? Es esta, ¿no? Todo objeto que tiene masa tiene su peso. O sea, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Tiene su peso. O sea, el peso va a tener esta dirección. Ahora, no se olviden que es una cuerda. Y la cuerda tiene una tensión siempre en sentido de donde se esté jalando, ¿no? O sosteniendo. Y este sería nuestra tensión. ¿Ve? Tensión en B sería esto. Cuando esté en el punto A, va a pasar lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Va a tener su tensión en A. Y el peso también. Lo voy a escribir aquí arribito, o aquí al ladito lo haremos. El peso del objeto, ¿no? El peso. Como es la misma, como es el mismo objeto, por lo tanto tiene el mismo peso. Siempre va a ser, no va a cambiar nada de eso, ¿no? Lo mismo aquí. La tensión va a ir en sentido, bueno, en este sentido, ¿no? La tensión en sí. Siempre en dirección hacia donde está la cuerda. Tensión en sí. Y el peso viene aquí, ¿no? En cualquier punto. El peso siempre va a estar en dirección hacia el centro de la Tierra. Nada más. Ya está. Ahora, este es nuestro diagrama de esta pregunta. ¿Qué nos pide la preguntita? Nos pide las tensiones y nos está dando como datos lo siguiente, ¿no? Tenemos como dato la masa del objeto, que es en este caso 20 kilogramos. Luego tenemos el radio, que es 2 metros, ¿no? Listo. En el punto A, primero empezaremos con el punto A. Vamos a trabajar sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas, ¿ya? En este caso vamos a tener lo siguiente. No se olviden que por la segunda ley de Newton tenemos esto, ¿no? Sumatoria de fuerzas, en este caso estamos hablando de fuerza centrípeta, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no ve? Ya no hablamos por si acaso de aceleración lineal, sino hablamos de aceleración centrípeta, porque estamos hablando de movimiento circular. Por lo tanto, la fuerza también es centrípeta. ¿Listo? Ya. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas están interactuando ahora? ¿Qué fuerzas van a interactuar? Las únicas fuerzas que tengo en este caso son las tensiones, ¿no ven? ¿En qué sentido está el movimiento y en qué sentido está el movimiento del objeto? ¿El movimiento es en este sentido o es en este sentido? ¿Cómo está el movimiento? Eso es muy importante por si acaso, para hacer la sumatoria. ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo determino la tensión de la cuerda? En este sentido no hay movimiento, ¿no? El objeto se está desplazando así, ¿no? Por lo tanto, esta sería su aceleración, ¿no? Su aceleración centrípeta. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Ya no es lineal, no confundamos con esto por si acaso. Ya no está yendo en este sentido, ¿no ve? El movimiento no está aquí, sino está aquí. ¿Cómo sería su sumatoria de fuerzas? Para el punto A primero. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso la fuerza, o digo, la aceleración no tiene ese sentido, ¿no ve? La fuerza para el punto A, ¿ya?
para el punto A. La fuerza centrípeta va a ser igual, la sumatoria de fuerzas, en este caso es el peso más la tensión A. ¿Por qué? Porque ambos están yendo en un mismo sentido. ¿No ve? Tienen la misma dirección, por lo tanto, se suman las fuerzas. ¿No ve? El peso del bloque y la tensión en A. Ahora, esto aquí es igual. Y eso aquí está, ¿no? Les he mostrado hace ratito. ¿Dónde está? Esto. Esto es igual a ¿quién? Masa por aceleración centrípeta. Pero en los datos no me está dando aceleración centrípeta. ¿No ve? No me está dando la aceleración centrípeta. Pero sí me está dando la masa y el radio. O sea, esto tengo yo. ¿No ve? Esto tengo yo. ¿Listo? Por lo tanto, podemos reemplazar en vez de eso. ¿No ve? Listo, reemplazaremos entonces aquí. En vez de fuerza centrípeta, reemplazas con masa, velocidad lineal al cuadrado, todo esto entre el radio. Estos datos sí tengo, ¿no? Todo esto igual va a ser al peso por o más la tensión en A. ¿Listo? ¿Qué necesito yo de ahí? ¿Qué necesito de ahí ahora? Despejaremos la tensión, ¿no? Esto que está con más pasa al otro lado con menos. Entonces tienes que la tensión en A va a ser igual a la masa, velocidad lineal, todo esto entre el radio menos el peso. ¿No ve? Esta sería tu tensión en A. Ahora, para resolver esa incógnita, ¿qué datos necesito? Tengo masa, tengo radio, el peso tranquilamente podemos calcular. Lo que no tengo es la velocidad lineal, o es que nos da la velocidad. Ah, nos da la velocidad, aquí está pues. Dice, se hace girar verticalmente en un plano por el punto A, se tiene una velocidad en el punto A 10 metros, ¿no? 10 metros. En este caso reemplazas, pues, tensión en A, tienes la masa, ¿cuánto era la masa? 20 kilogramos por, esto vale 10 metros por segundo, todo esto al cuadrado. Todo esto dividido entre el radio, que es 2 metros, menos el peso. El peso en A, ¿cuánto va a ser? El peso va a ser el mismo en todo momento, por lo tanto, va a ser iguales, ¿no? El peso, la masa es 20 y no nos da la gravedad. Trabajaremos con 9,8, ¿ya? ¿Cuánto sale esto? 20 por 9,8. 9.8. 196. Entonces trabajamos con 196. ¿Cuánto sale esto? Calculadoras. Estamos con movimiento circular por si acaso. Ya no es lineal, es circular el movimiento. Estamos en el punto A. ¿Cuánto sale esto? Es 10 al cuadrado por si acaso. 100, 120 dividido entre 2. ¿Cuánto va a ser? Sale 160, ¿está bien? Creo que vamos a tener que trabajar con gravedad 10. Si fuese 10, esto sería 200, ¿no? A ver, esto tendría que ser 200. Trabajaremos con 10, ¿ya? Esto lo cambiaremos. Trabajaremos con 10 para que nos dé entero. Con 10 trabajamos, ¿ya? 20 por 10 es 200. El peso con 200. ¿Sale 60? Sale, ¿no? 60. La tensión en A es 60 por si acaso, ¿ya? 60 newtons. Que nos salga entero. ¿Listo? 60. Ahora, para la tensión en B, haces pues lo mismo, ¿no? Para el punto B. Para el punto B. En el punto B, ¿qué vas a tener? ¿Cómo están las fuerzas? ¿O cómo está la tensión? En este caso, miren, el movimiento, ¿cómo está? No está relacionado junto con el peso, ¿no? La tensión no están relacionadas. Por lo tanto, la fuerza centrípeta
en el punto B simplemente es la tensión en B. ¿No ve? La tensión en B es igual a fuerza centrípeta. Y lo mismo, pues aplicas lo mismo. Tensión en B va a ser igual, lo mismo que arriba, ¿no? Fuerza centrípeta era masa, velocidad lineal al cuadrado entre radio. ¿Cuánto te da esto? Tensión en B va a ser igual a la masa, que vale 20. La lineal vale, en el punto B, ¿cuánto vale la lineal? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el punto B tiene 15, dice, ¿no? 15 es aquí. La lineal en el punto B vale 15 metros por segundo cuadrado. Todo esto, perdón, segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre el radio, que es el mismo, ¿no? 2 metros. ¿Cuánto sale esto? 20 por 15 al cuadrado entre 2. 20 por 15 al cuadrado entre 2. Perdón. ¿Cuánto sale? 15 al cuadrado, 20 es esto, ¿no? La masa es 20, el radio es 2 y la velocidad es 15 al cuadrado. ¿Está bien? A ver, de nuevo. 20 por 15 al cuadrado, todo esto dividido entre 2. 2250, ¿está bien? Sí, profe, sale eso. Ya, 2250. La tensión en B es igual a 2250. Esto es newtons. Luego en C, para el punto C, lo mismo, ¿no? Lo mismo que en A, pero aquí no se olviden que están en contra ya, ¿no? Ya no es lo mismo, bueno, no tienen el mismo sentido. Si haces tu sumatoria vas a tener lo siguiente. En el punto C va a ser la tensión o la fuerza centrípeta, en el punto C va a ser la tensión en C menos el peso, ¿no ve? Porque son fuerzas contrarias, ¿no ve? Fuerzas contrarias. Tensión en C menos el peso. ¿Listo? Ahora, la fuerza centrípeta, lo mismo que hemos hecho aquí. Va a ser igual a la masa, velocidad lineal, todo esto entre el radio. Y todo esto es TC menos peso. Esto que está restando pasa a sumar. O sea, vas a tener tensión en C, va a ser igual al peso más la masa, velocidad al cuadrado y R. ¿No ve? R. ¿Cuánto tienes aquí? Este es el peso, ya sabemos que era 200, ¿no? 200 newtons más masa es 20. Todo esto multiplicado por, aquí la velocidad, ¿cuánto es la lineal? En el punto C es 20, ¿no? En el punto C. Esto vale 20 metros por segundo, también al cuadrado y dividido entre 2 metros, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 20 por 20, no, esto está elevado al cuadrado. Esto era 200 más 20 por 20 también era, ¿no? Al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Y te sale 4200. La tensión en C entonces vale 4200. Y esto es newtons, ¿no? Nada más. Ahí está. Ahora el movimiento es circular. Ya no es lineal. Esa es la diferencia. Y la sumatoria de fuerzas pues aplicas lo mismo que hemos hecho. Solo las formulitas cambiarían, ¿no? Preguntas. Profe, una preguntita. Dime. La primera tensión sale 60 siempre, que creo que saqué otro resultado, pero no sé si estoy en lo correcto. Ahora, miren, en este caso, ¿por qué he tomado positivos estos dos? Porque tienen un mismo sentido, ¿no ve? Si revisamos con esto, por ejemplo,
Si revisamos con esto, son fuerzas contrarias, ¿no? Este sería positivo y este sería negativo. En este caso los dos tendrían que ser negativos, ¿no ve? A ver, haremos la sumatoria de nuevo para el punto A. Esto tendría que ser negativo y esto negativo, ¿no ve? Así, menos, menos, ¿no ve? Y al final esto, así, ¿no? ¿Dónde hemos hecho el cambio? Aquí, ¿no ve? Hemos despejado TA, esto se mantiene con negativo y esto pasaría a sumar. Pero si le cambian el signo va a ser lo mismo. Absolutamente lo mismo va a ser. ¿Ve? Porque esto va a pasar con negativo. Y este también va a ser positivo. Vas a querer cambiar de signos porque esto es negativo. Vas a cambiar de signos. Este se va a volver positivo y esto va a ser negativo. ¿No ve? O sea, si ordenamos esto, tendría que ser así. Se los ordenaré mejor. O si no ven, si profe está mal. Este es así. Este sería positivo y este sería el negativo. Así tendría que ser, si respetamos los signos. ¿Lo ve? Esto vale 200 y esto era, masa era 20 metros, perdón, esto es kilogramos, esto es metros por segundo. Ay, caramba. Esto era 10, ¿no ve? 10 metros por segundo. Todo esto al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Aquí esto te va a dar 100. 100 por 20 te va a dar. ¿Cuánto es 100 por 20? Divide entre 2. Sino aquí. 1000, profe. ¿Y cuánto nos daba aquí? No sé cómo 60, creo que lo había dado, profe. Pero a mí me salió 800 por ese resultado. No sé si estoy mal. A ver. Esto es 200 era el peso, ¿no ve? Esto era 20. Y esto es 10 al cuadrado dividido entre 2. Sale 800. No sale 1000. O no sale 600. Sí, a ver, de nuevo. Vamos a sumar esto. Esto es negativo, negativo. La fuerza centrípeta está bien. En el punto A, estos dos se van a sumar por lógica. Esto pasa a restar. Pasa a sumar. Positivo. Y profe, ¿esto no queda con negativo? ¿Perdón? ¿El peso no queda con negativo cuando hacemos el despeje? A ver, eso estoy revisando. Pasa con positivo. Sí, al revés sería. No, estaba bien, me he equivocado yo. Título traigamos. Está bien. El signo, el peso va a ser negativo, ¿no? Aquí sería menos el peso, entonces. Estaba bien, entonces. Estoy equivocando en los signos. Y esto sería al revés, ¿no? Todo esto menos 200. Pero igual nos va a dar el mismo resultado. Entonces no es 600, perdón. Es... Estos niños. Va a ser 800, ¿no? Los dos quedan negativos, si no me equivoco, en el despeje. No creo. A ver. Estos dos son fuerzas negativas, ¿no ve? Porque están yendo hacia abajo. ¿Ya? Los dos son negativos. Esto que está con menos va a pasar al otro lado con más. Aquí vendría con más, ¿no ve? Este queda negativo. Entonces, como es negativo, este va a cambiar, se va a convertir en negativo y positivo. Negativos los dos. Sí, profe, igual lo vi de hacer la observación. Correcto. Ay, sí, tienes razón. Ahora, si son negativos, ¿cuánto saldría? Tendría que ser una suma, ¿no? 1000 más 200, 1200. Sí, tienes razón. Perdón, gracias por hacerme notar eso. Se me escapaba el signo entonces. Y esto tendría que ser 1200. ¿Y salía 1200? ¿Les ha salido 1200? Sí, profe. Ya, esto es negativo. Ya. No se olviden que el signo, como es vector, lo único que nos dice que está yendo hacia abajo, ¿no? En el eje Y negativo. Eso es lo único que nos dice, por si acaso, la tensión. ¿Ya? Los demás, normal, no pasa nada. Profe, en el tensión B, ya no interactúa el peso, profe.
Porque... No. En este caso estaríamos tomando en cuenta esto. No estamos tomando en cuenta esto. ¿No ve? Solamente estamos tomando en cuenta este movimiento. ¿Por qué? Porque aquí está la tensión, ¿no ve? Ahí está la tensión. Y entonces aquí la fuerza centrípeta solamente es la masa por la aceleración centrípeta nada más. No aquí. ¿Ya? No ahí. ¿Listo? Porque necesitamos nosotros la tensión. No necesito yo hacer relacionar con esto. ¿Lo ve? No necesito eso. Por eso, solamente en el punto B es la fuerza centrípeta es igual a la tensión en B. Nada más. ¿Ya? Nada más. Solamente eso es su relación. ¿Ya? Haremos un hito. Haremos un hito más. Con esto nos vamos. A ver, un ciclista ingresa a una pista circular. Un ciclista ingresa, ciclista ingresa a una pista circular. Dice, ¿qué velocidad debe tener en el punto más alto? ¿Qué velocidad debe tener en el punto más alto? Más alto. Para que en ese momento esté por desprenderse de la pista. Listo, por desprenderse de la pista. R igual a 1.6. Radio igual a 1.6 metros. Ya, a ver, voy a intentar hacer la gráfica, pero está de cabeza aquí. Esto más o menos es así. Circunferencia y aquí una pequeña pista. No sé si tenía una gráfica como esta para aquí imagen de apoyo. Y este pondremos, no tengo uno similar nomás. Ya. Ya, se supone que este está bien, bueno, tiene este sentido, ¿no? Va a ser este sentido, ¿ya? Entonces lo que nos está pidiendo la pregunta en este caso, dice, un ciclista entra a una pista circular que tiene una velocidad, ¿qué velocidad debe tener en el punto más alto para que en ese momento esté por desprenderse de la pista? O sea, no tiene que caerse, ¿no? Eso te está diciendo, ¿ya? ¿Qué fuerzas interactúan ahora aquí? Tenemos el peso del ciclista, ¿ya? Y hay otra fuerza más. ¿Cuál es la otra fuerza que interactúa? ¿Cuál es la fuerza que interactúa? No se olviden que todo objeto, y esto hace rato hemos hecho, ¿no? Todo objeto que se encuentre en un plano o en una superficie plana tiene su fuerza de reacción, ¿no?
¿No ve? Si le das la vuelta a este, va a ser más o menos así, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente esto ya no hay. Lo mismo, ¿no? Porque está en esa superficie. Se supone que aquí ya está a punto de desprenderse, eso te dice, ¿no? Esté por desprenderse. Cuando se está desprendiendo, la fuerza de reacción normal, ¿cómo será? Esa es su fuerza de reacción, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso está de cabeza, pues, ¿no? Y el piso es el plano y siempre tiene que ser, en este caso, la fuerza de oposición al plano, ¿no? Siempre tiene que ser la fuerza de oposición. Esa es la fuerza de reacción del piso. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Similar al ejercicio anterior. Similar. Solamente que aquí ya no estamos hablando de tensión, sino esto cámbienlo por fuerza normal. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Es lo mismo que hace rato. Ahora, como se está desprendiendo, esta fuerza normal de aquí va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque ya se está desprendiendo. O sea, ya no hay contacto con el plano. ¿Listo? Ya no hay contacto con el plano. Por lo tanto, la fuerza normal es 0. ¿Ya? Pero la sumatoria de fuerza o la fuerza centrípeta, no se olviden que va a ser igual ¿a qué? A la masa por aceleración centrípeta, ¿no? Eso ya hemos dicho hace rato. Pero ¿cuáles son las fuerzas que están interactuando? ¿Cómo sería la sumatoria? La sumatoria va a ser el peso más la fuerza normal, ¿no ve? Lo mismo que hace rato, ¿ya? La fuerza normal. Pero esto es 0. Esto es 0. Eso significa que solamente tienes fuerza centrípeta, va a ser igual al peso. Y ya sabemos que la fuerza centrípeta, en aquí no nos da la masa, ¿no? ¿O nos da la masa? No nos da la masa. Pero nosotros sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal. Todo esto entre el radio, ¿no ve? Pero el peso aquí es igual a la masa por la gravedad. Estos dos son iguales. Chao. ¿No ve? Al final, ¿qué te queda? Te queda solamente esto. ¿Qué te pide la pregunta? La lineal, pero como está al cuadrado, despejas y te queda simplemente raíz cuadrada de ¿quién? Del radio por la gravedad. Y ya está. Nada más. Con esto ya estaría resuelto su problemita, ¿no? Gravedad, pueden trabajar con 10 para sacar entero. ¿Cuánto saldrá? Esto vale, el radio sí nos da, ¿no? ¿Es 16 o es 1.6? Es 1.6, ¿no? 1.6 metros por la gravedad 10 vamos a trabajar, ¿listo? Para que nos dé entero nada más. Todo esto entre raíz. Si multiplicas esto te da 10 por 1.6, te va a dar 16. ¿Y raíz de 16 cuánto es? 4. Listo. Fácil, ¿no? ¿Se entiende? El sentido del movimiento. Hay que recordar circular, movimiento circular, porque está muy relacionado con movimiento circular. Más que todo, uno por la aceleración centrípeta y otro también por la velocidad. Bueno, la velocidad tangencial siempre está en línea recta. En cambio, la aceleración centrípeta siempre está hacia el centro. ¿No ve? En esa dirección tiene la aceleración. Aquí, por ejemplo, creo que no tenía, a ver, antes que nos vayamos, esta pequeña aclaración, les recordaré un poquito de cinemática. Aquí debe estar, ¿dónde está mi ejercicio? Este creo que es. Esto en cinemática les enseño, ¿no ve? ¿Dónde está? No es esto, no es esto. Esto.
Tito, ¿dónde estás? Hay uno que les muestra cómo se comporta la aceleración. ¿Dónde está? A ver, ahí no aparece. 1, 2. ¿Dónde se me escapó? ¿Dónde estás? No es esto. Ay, caramba, ¿dónde se oculta? Creo que es este. Si no me equivoco. No es este es el de hace rato. Ay, ¿dónde está pues? Mis formularios, todos se me desaparecieron. Aquí está. Este es. Este de aquí es. Sí, este es. Este más por si acaso. Ya, aquí está, miren. Sí, aquí nos muestra. Esto nomás miren, con esto nos vamos. Solo miren estito. ¿Cómo está la aceleración? ¿Hacia dónde, en qué dirección tiene la aceleración centrípeta? Esto de aquí, ¿no? Miren. Eso es lo que tienen que entender. En el movimiento, en los ejemplos que hemos resuelto, por eso hemos hecho la sumatoria, ¿no ve? Aquí era tensión más, ¿no ve? Tensión. Aquí era la tensión. Aquí era la tensión. Bueno, aquí era la tensión, ¿no? La aceleración centrípeta siempre está en dirección hacia el centro. Mientras más cerca del radio esté, mayor va a ser la aceleración. Mientras más lejos del centro esté, centro de la circunferencia, menor va a ser la aceleración. ¿Ya? Eso también se tiene que entender. Y esto obviamente es pues movimiento circular. ¿No ve? Y eso se está relacionando con lo que hemos hecho hace rato, con los dos ejercicios que hemos hecho. Con los dos últimos ejercicios que hemos hecho. ¿No ve? Esto nomás hemos hecho. Eso hemos aplicado. Y aquí están las relaciones. Bueno, aquí no está tan completo, pero aquí está incluso estas relaciones, hay que recordarse. Estas relaciones hay que recordarse. Como es lineal con el radio, el periodo, también con el angular, porque ahorita no hemos hecho con angular, ¿no? Te podría pedir que calcules también el angular en estos dos ejemplos, porque hemos calculado la lineal. Y a partir de la lineal, puedes calcular la angular. Aquí está, mira. Este de aquí, ¿no? Puedes calcular la angular. ¿Lo ve? Así te hay que recordar, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Hay alguna preguntita? Ya, muchachos. Nos vemos. Entonces les compartiré esto, ¿ya?